Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de esta última ronda en el Tata Steel Masters. Muy interesante, Sergei Karyakin contra Vidit Wirrati y bueno, pues tenemos casi el torneo llegando o dando sus últimos coletazos. Creo que quedaban una o dos partidas todavía a través de la página de Chess24. Como vemos, a Praggnanandhaa pues está todavía jugando contra Esipenko. Ivan Forest contra Sam Sanglam. Vamos a ver si las traemos un poquito más adelante. De momento nos centramos en esta partida que llega a un final muy rápido, muy igualado, pero hasta que deja de estarlo. Es muy interesante la misma. Karyakin ya con E4 en el tablero, a lo que se responde por parte de Vidit Wirrati con E5, más jugadas de desarrollo, caballo F3, caballo C6, y tras caballo C3 y caballo F6, apertura de los 4 caballos. D4, entrando así en la variante escocesa, y tras E por D4, caballo por D4, con bastante cambio en las primeras jugadas. No obstante, aquí podríamos pensar en esta captura que no pasa en la partida y ya daría cierta ventaja a las blancas. Tienen su peón central pues un poquito más centrado y las negras quizás ya no pueden hacer este movimiento directamente. De 5, de 6, siendo un poquito inferior, y tras F3 pues se consolida un gran centro con una dama también que al menos de momento, pues al no existir ese caballo de B8, C6, pues no está atacada y bueno, pues podría ser aprovechado, ¿no? Por lo tanto, tras esta última captura en D4, la misma continúa con alfil B4, caballo por C6 y tras B por C6, alfil D3 en la posición. Tras estos movimientos de 5, quizás buscando, bueno, pues cambiar peones y así desdoblar estructura por parte de las negras, también puede amenazar un D4, lo cual el caballo de C3 está clavado, y tras jugarse alfil D2 para quitarse de la clavada, aquí Vidit aprovecha para enrocarse corto y hace lo propio Sergei Karyakin. Alfil por C3, alfil por D por E4 y tras primero alfil por F6 con ataque hacia la dama, dama por F6, alfil por E4, dama por B2. Como vemos, se cambian prácticamente el material y si lo contamos pues es similar, ¿no? Los peones además están simétricos y el mismo color de los alfiles. Tras estos movimientos torre B1 y también se cambian todas estas piezas, llegamos a un final muy rápido y muy interesante. Tras torre por B1, torre D8, alfil F3, volviendo con su alfil Karyakin, y tras rey F8, trayendo el rey un poquito más pues a la columna abierta, se juega torre B8, bueno, pues incidiendo sobre este alfil de C8. Tras estas jugadas torre E8 podría buscar temas de mate las piezas negras, y el tema es que la partida continúa con H4. Si aquí juegan las piezas blancas una jugada como rey F1, se está perdiendo la partida automáticamente gracias al alfil A6. Se está dando un jaque. Si el rey se retira a G1, pues caería la torre de B8, y si alfil E2, es verdad que el alfil en la torre de 8 no puede capturar, pero tras alfil por E2 tampoco el rey puede capturar al alfil. Por lo tanto, el rey se retira y aquí en esta posición pues nuevamente las piezas negras están ganando material y la partida. H4 y tras estas jugadas alfil A6. Se evita el cambio de torres por parte de Karyakin, manteniendo la torre en una fila pues muy activa en la tercera. Torre 5 haciendo lo propio Vidit, y tras torre C3 atacando al peón de C7 se decide defender con torre 7. Tras estos movimientos torre A3, como vemos pues se había llevado anteriormente la torre pues a una fila mucho más pasiva, y el tema es que si el alfil que está atacado de A6 se retira, podría caer el peón de B7 teniendo las blancas ya cierta ventaja o al menos un peón pasado en A2. De momento torre 6 defiende el alfil, y tras jugarse alfil D5 para, si no activar, bueno pues mejorar la posición del alfil, se está tocando la torre B6, alfil B3 y tras estos movimientos C5. Torre A4 ya en la posición, vienen más jugadas ahora con los peones, G6, F3, torre D6 y tras jugar C4 parece que Karyakin se está dejando, bueno, no solamente el alfil sin diagonal, sino también la torre sin muchos movimientos. El tema es que, bueno, pues mantiene el ataque sobre el alfil de A6, y tras estas jugadas Vidit mueve su rey a E7, lo activa de alguna manera, y torre A5 atacando al peón de C5.
Tras estos movimientos viene una jugada un poquito floja, que es rey de 8, y el tema es que aquí las piezas negras podían haber seguido con esta continuación, no es fácil, pero tras jugar torre c6, alfil a4. Se ataca la torre que defiende al peón, por lo tanto, si esta torre se retira a b6, pues permitiría torre por c5. No obstante, las negras podrían contestar con torre b4, dan un doble al peón de c4 y además atacan al alfil de a4. Torre a5 y tras alfil por c4, ya que la torre estaba a su vez atacando al alfil de a6, torre por a7 jaque y bueno, pues hay igualdad en esta posición, ¿no? No obstante, bueno, pues opta por jugar rey de 8 y aquí se aprovecha por parte de Karjakin a ganar este peón y de alguna manera pues esto ya lastra el resto de la partida. Tras estos movimientos alfil c8, rey f2 activándose, torre de 2 jaque y rey g3. Quizás, bueno, pues con este movimiento se está ayudando a la activación del rey, h6, h5 y aquí podríamos pensar por parte de las piezas blancas torre de 5, quizás es lo que pensó Vidit, en que, bueno, Karjakin quizás buscaría una simplificación total de piezas y aquí en esta posición, aunque se cuenta con peón de más, al no haber torres, pues la partida estaría bastante igualada. Se juega h5 por parte de Karjakin buscando debilidades. Esta captura pues sería bastante mala, ya que tras torre por h5 se ataca h6 y si torre de 6 c5. Nuevo ataque sobre la torre, se ha abierto la diagonal y estaría cayendo el peón de f7 también, mientras que bueno, pues estos dos peones se mantiene defendido el de c5 y el de h6. Y la torre se retira para defender el peón de f7, pues podría caer el de h6. Por lo tanto, no es para nada bueno capturar en esta posición. Lo que se juega es torre de 6 y tras estas jugadas la partida continúa con h por g6, f por g6 y rey f4, Karjakin activando su rey. g5 jaque, rey e5 y primero se da un jaque en e6. El tema es que el rey se retira a d4 y tras estas jugadas torre e2. Toca el punto de g2, g4 evita la captura, torre de 2 jaque, rey e3 y Vidit vuelve con la torre a e6. Quizás en esta posición también podría haber sido bueno buscar un torre h2, tener una torre más activa por la séptima fila, sobre todo debido a los peones en el flanco de rey, pero con este movimiento, bueno, pues parece que de momento está sólido en la posición. Karjakin busca el peón de a7 tras torre a5 y la partida continúa con torre 6 jaque, el rey se retira de 4 y torre f6. El tema es que si las blancas capturan en a7, las negras podrían hacer lo propio. El tema es que parece que este 2 contra 0 que hay en el flanco de dama es más fuerte que este 2 contra 1 que tienen las negras en el flanco de rey, ¿no? No obstante, en esta posición, Karjakin de momento defiende con alfil de 1, a6 quedando defendido el peón a6 que estaba en a7 y tras estas jugadas alfil e2, torre f4 jaque y tras rey e3, bueno, pues viene un movimiento que no es malo, pero las piezas blancas ya cuentan con cierta ventaja. En esta posición se juega alfil b7, activando un poquito más el alfil, tocando hasta en dos ocasiones el peón de f3, que de momento está defendido, pero le permite a Karjakin hacer un movimiento que, bueno, simplifica bastante la posición y es torre f5. Como vemos, bueno, pues la torre no tiene salida, queda de alguna manera atrapada y aunque se doblan los peones, vamos a ver cómo convierte esta posición Karjakin en ganadora. Cuenta con un segundo peón pasado, las piezas negras tras esta captura también con el peón pasado en la columna H y tras estas jugadas rey e7, c5 y tras rey f6 llegando a capturar, alfil de 3 lo evita. Tras rey e5, no solo, bueno, pues manteniendo la defensa o evitando que el peón pueda adelantar, también adelantando el rey a una posición más centralizada y que el rey blanco pues no pueda introducirse o seguir activándose por d4, la partida continúa con alfil e4 buscando el cambio de alfiles. Esto sería terrible para las blancas y alfil c8 lo evita, da doble ataque al peón de f5, pero hay que recordar que las piezas blancas ya tienen un peón en c6. Como vemos, el alfil pues se ha quedado sin movimientos, todo está controlado por los peones blancos y tras estas jugadas la partida continúa con h5. Va poquito a poco Vidit, tiene este peón pasado y
H5 se juega incluso C7. La partida continúa con A5 y A4, el flanco de dama queda completamente cerrado y tras rey F6, rey F2. La partida continúa con H4, rey G2, rey E5 y quizás Karyakin quiere entrar, bueno, pues con el rey vía H3 y G4. El tema es que la partida continúa con rey H2. Si rey H3 directamente, bueno, quizás no hay progresión por parte del rey. Podría venir el rey a F6 en esta posición o también, a F4 o también retirarse a D6. Si rey G4 la partida se complica mucho, de momento el peón de C7 desaparece y tras rey por G5 el peón de H4 ya empieza a correr. Está en H3, a F6, H2 y tras F4 manteniendo la defensa sobre el peón de H1 alfil B7 ataca al alfil. Por lo tanto se cambian piezas en esta posición y tras F7 finalmente las negras coronan, las blancas también y esta posición tiene ventaja a las blancas ya que cuentan con peón de más, pero bueno, las negras tienen una dama también en el tablero, un rey muy expuesto y quizás Karyakin evita todos esos temas. De momento juega rey H2 y tras rey F6 Vidit tampoco puede activarse con el rey que había comentado creo que en F4 y la idea era venirse a D6 ya que bueno, pues se podría coronar. El tema es que empieza a ir y venir y la idea de Karyakin es la siguiente: alfil D3, rey E5 y tras estas jugadas fantástico alfil F1. Si ahora se captura podría venir un jaque y perder el alfil de C8, por lo que Vidit vuelve con su rey a F6 y alfil H3. Tras alfil D7, ya que, bueno, pues lo podemos hacer en esta jugada o en la siguiente, tras alfil G4, si el rey se mueve de casilla, por ejemplo a E5, el tema es que F6 ya está en el tablero, el alfil está atacado y los peones son imparables, ¿no? Se puede retirar el rey a D6 buscando una alternativa, pero F7, bueno, pues o uno u otro va a coronar y ganar para las blancas. Por lo tanto, la partida continúa con alfil C8, el rey está clavado y lo que empieza a mover ahora Vidit es su alfil. No obstante, una vez que ha sellado Karyakin el flanco de rey, ya que a este movimiento H3 simplemente el alfil captura, pues decide irse a por el peón del flanco de rey. La partida continúa tras varios movimientos, rey F2, alfil C8 y bueno, pues poco más hay que hacer. Rey D4 intenta una última cosa en esta posición Vidit, ya que tras rey C5 se juega rey F7 y bueno, incluso F6 quizás podría ser ventaja para las blancas, ¿no? Porque el tema que una vez se abre la posición, pues aunque no es la mejor jugada para las blancas, pues en caso de cambiarse alfiles o piezas, pues las blancas están coronando y quizás a H3 existe esta captura en C8 y tras H2 alfil B7 y posteriormente tras la coronación, pues coronan también las piezas blancas, tienen pieza de más de momento y bueno, parece que el peón defendido en F3 y están mucho más fuertes, ¿no? No obstante, como decimos, pues tras rey C5 se jugaba rey F7 intentándolo y tras rey B6 en esta posición decide finalmente Vidit Wirrati abandonar. Por lo tanto, bueno, pues una partida muy interesante con este final en el flanco de rey, ¿no? Con este tema de traer el alfil pues hasta H3 y bueno, pues se ha intentado y no ha podido por parte de Vidit Wirrati. Hablamos para próximas partidas. Un saludo. Chao.